Muy bien ilustrado, mire, se lo voy a mostrar, es este. Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Y la invitada de hoy es Amalia Andrade y ella es una mujer literalmente dispuesta a contar. Porque además de las experiencias que ha vivido, es una escritora, periodista y también ilustradora. Amalia, buenos días. Buenos días, estoy muy feliz de estar acá. Amalia, cosas que piensas cuando te muerdes las uñas trata algo muy común para hombres y mujeres de todas las edades. El miedo. El miedo, sobre todo además para hablar de hombres, ¿no? Siento que a veces los hombres no se les permite hablar de miedos. Creemos que las mujeres somos muy miedosas y los hombres no. Y en realidad el miedo es común a todos. En eso todos somos iguales. Amalia, el miedo es horrible. Sentirlo tal vez le da a uno una sensación tenaz. Pero ¿para qué sirve el miedo? Eso es algo maravilloso, el miedo es muy útil, el miedo nos recuerda, uno, que estamos vivos, dos, el miedo literalmente nos salva, es un mecanismo de defensa, y tres, yo siento que el miedo es una ventana hacia nuestras fortalezas. Sin miedo no hay valentía, y la valentía es lo que hace que nosotros nos movamos y sigamos adelante. Yo creo que el miedo es un mecanismo que nos despierta y que nos hace ser luchadores. Lo que pasa es que suena redundante, pero le tenemos mucho miedo al miedo. ¿Y por qué? Tú ya pasaste por ahí, porque en realidad este libro también es un poco autobiográfico para ti. ¿Qué produjo el miedo en ti? A mí el miedo, lo que comenzó a pasarme es que comencé a acumularlo. El miedo, yo siempre digo y digo en este libro que nos entiende muy bien, sin embargo nosotros no entendemos bien al miedo. Y esto sucede precisamente porque, valga la redundancia, es tan miedoso que queremos alejarnos de él. Cuando aparece el miedo nos incomodamos y decimos, chao, no quiero verlo, quiero correr precisamente, que es el instinto, no quiero mirar al miedo, quiero salir corriendo. Yo, por ejemplo, personalmente comencé a acumular tantos miedos que esos miedos se me convirtieron después en un trastorno de ansiedad muchísimo más grande, me comenzaron a dar ataques de pánico. Toda esta es la historia que escribo en el libro y fue algo tan feroz y tan duro que en algún momento dije, un momento, necesito parar, necesito entender esto y necesito que hablemos del miedo, porque como sociedad no somos una sociedad que hablamos del miedo, somos una sociedad que nos gusta hablar de todo lo bonito, pero no de lo feo. Y cuando reconocemos el miedo, ese miedo se desvanece un poco. Precisamente aquí en el libro tú das varias técnicas, unas, la verdad, sencillas, tengo que decirlo porque ya me lo leí, son prácticas, pero una de ellas a mí me encanta y es cómo leer el miedo. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo leerlo? ¿Cómo descifrarlo? Claro, lo que pasa es que el miedo tiene muchísimos significados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo, por ejemplo, diría, a mí no me da miedo morirme, entonces, pero sin embargo me dan pánico los aviones. Entonces hay que comenzar a darle a los miedos su lugar. Entonces a lo mejor ese pánico a los aviones nos habla de muchas otras cosas que no solamente es el pánico a los aviones. Eso también es algo muy bonito del miedo, que cuando nos ponemos la camiseta, la valentía y decimos mirar el miedo a la cara, descubrimos muchísimo de nosotros mismos y cuando descubrimos muchísimo de nosotros mismos tenemos herramientas mucho más poderosas para salir adelante, para triunfar, para ser mejores en nuestras carreras, en todo. Es impresionante que todos sentimos o hemos sentido miedo. Aquí en el libro tú muestras casos de gente exitosa, reconocida. Oprah Winfrey, por ejemplo, Napoleón Bonaparte también tenía miedos, Freud también tenía miedos. Entonces, ¿el miedo es algo que constantemente debemos vencer? ¿Esa es la lucha que todos debemos tener? Un poco sí, el miedo es algo que todos debemos vencer, pero yo siento que tenemos que pensar en los miedos como nuestros aliados y no como nuestros enemigos. ¿Cómo es eso? El miedo no es algo malo, hay que hacerse amigo del miedo porque el miedo también nos lleva a triunfar y a hacer cosas buenas. En el libro, por ejemplo, yo escribo una lista de cosas que he dejado de hacer por miedo, pero hay una lista de cosas que he hecho por miedo. Incluido este libro. O sea, me daba tanto miedo el miedo que decidí hacer un libro sobre el miedo. Y Oprah y mucha gente también, el miedo mira, el miedo es una fuerza casi opuesta al amor, pero tienen la misma fuerza. Entonces, si aprendemos a estar en paz con nuestros miedos y a usar esa fuerza un poco como devolvernos esa fuerza a nosotros, pues nos volvemos muy poderosos. ¿Qué le parece si, mientras invitamos a una experta en ese tema, ya se la voy a presentar, Yamit, ¿usted tiene una pregunta por allá? Sí, Amalia, es que te escucho hablar de tus propios miedos y de los ataques de pánico que en algún momento llegaste a tener en esta sección que se llama Dispuesto a contar, pero me pregunto es qué tanto de los miedos
vienen con uno, digamos, son instintivos, y qué tanto de los miedos son adquiridos por lo que le dicen a uno los papás, ojo con esto, por lo que pasa en la sociedad, por las noticias de las que nos enteramos, qué tanto es propio, instintivo, qué tanto es adquirido. Eso es una gran pregunta. Todos los seres humanos venimos como listos para sentir miedo. Es una emoción natural a todos. Pero los miedos sí muchos son aprendidos de situaciones, malos recuerdos, de cosas que nos dijeron, y por eso un poco una de las maneras en las que podemos superar el miedo es enfrentándonos a ellas para de alguna manera u otra olvidar como malos pensamientos o malas situaciones que generalizamos y así erradicarlas. Entonces, por eso es importante enfrentarnos al miedo. Ejemplo, cuando yo era chiquita, el perro de mi tía me mordió. Entonces yo, como método de supervivencia, generalizo y comienzo a tenerle mucho miedo a los perros. ¿Cómo soluciono esto? Primero reviso ese incidente y después, pues, estoy alrededor de otros perros que no me van a morder como el tío, como ese perro alguna vez de mi tía. Ahora sí, Yamit, para que entendamos un poquito más este tema, vamos a sumar a este diálogo a la experta en programación neurolingüística. Ella es Paula González, coach de ACEIA. Buenos días, Paula. Hola, buenos días, Andrea, Hola. Amalia, ¿cómo están? Hola, Gracias ¿cómo estás? por estar con nosotros, Paula. Ya hablábamos un poquito de dónde nacen los miedos, algunos que adquirimos por distintos eventos, otros, bueno, que de pronto la familia nos inculca el miedo de la mamá por estarlo cuidando a uno todo el día. Entonces, ¿cómo criamos niños sin miedos? Bueno, primero es muy importante darnos cuenta de nosotros cómo a través de nuestros cuerpos, de nuestras palabras, empezamos a actuar con nuestros niños. Por lo que tú dices, si estamos todo el tiempo diciéndole al hijo no haga, no sé qué, estamos programando al niño a que va a tener miedo todo el tiempo. Me gusta mucho una palabra que usaba Amalia, el término de la valentía, ¿sí? Entonces todos tenemos los recursos para generar lo que queramos. Entonces es como empezamos a enseñarle a los niños que son niños valientes, que no están solos. Eso es súper importante, nunca estamos solos, tenemos amigos, los que creen en Dios, a Dios, ángeles, herramientas para sacar adelante lo que queramos. Entonces con los niños es súper importante como padres, como tíos, como hijos, cómo nosotros podemos desde el cuerpo decir, tú eres valiente y tú puedes conseguir lo que quieras. Hablemos precisamente de esas herramientas. Tal vez hay alguna técnica sencilla para superar algunos miedos, esas que los televidentes puedan aplicar en sus casas, por ejemplo. Claro que sí. Nosotros en ACEIA somos representantes de John Grinder, el creador de la programación neurolingüística. Hay algo que él habla que se llama Código Nuevo de la PNL y habla sobre algo que se llama cadena de excelencia. La cadena de excelencia empieza con la respiración. Para tú poder tener un estado de alto desempeño, empiezas por la respiración. Entonces la respiración es súper importante, pero hay algo importante, Andrea. ¿Qué más? Es muy importante que tengamos respiración abdominal, ¿sí? Cuando nosotros respiramos desde el pecho, desde el tórax, empezamos a generar un circuito en el cerebro que nos hace tomar decisiones de pronto no apropiadas. Ok. Cambio desde el abdomen, se empiezan a generar circuitos diferentes para poder estar en estados de alto desempeño. Paula, a ver, entonces el tema es así. Vamos a ver si la cámara aquí me coge. No respiro desde aquí que se infla el pecho, sino que se infla la barriga. Tal cual, es el único momento en donde podemos nosotros inflar la barriga. De hecho, miremos los niños, los bebés. Los bebés respiran abdominalmente. Esa es la manera más orgánica de respirar. Ese es el primer tip. El segundo tip tiene que ver en cómo nosotros usamos pensamientos. Algo que decía Amalia, claro, el ambiente influye bastante, ¿cierto? Si nosotros todo el tiempo estamos escuchando malas cosas, música no apropiada para nosotros, que es difícil, que no puedo, que le tengo miedo a todo, pues eso es lo que mi cerebro se va a llenar. Entonces es súper importante estar en constante atención de qué es lo que nosotros nos alimentamos, Paula, sea pensamientos, palabras, emociones, lo que sea. Paula, a ver, si tú dices ahí, tenemos que ser conscientes de lo que nos alimentamos y tenemos en cuenta la situación del país. Muchas veces, aunque no nos gusten, las noticias no son buenas. ¿Uno puede decir que la sociedad colombiana es una sociedad llena de temores?
Bueno, digamos que eso sería una generalización. Digamos que por un tiempo sí hubo demasiado miedo. Siento que ahora los colombianos somos gente pujante, positiva, alegre, entonces siento que estamos transformando. Y yo invito a que las personas que están viendo el programa empecemos a generar ese cambio de pensamiento. Sí, hay muchas noticias difíciles, pero también hay cosas lindas. Entonces empecemos a nutrir esa parte. Y yo quiero decir una cosa con respecto a lo que estabas diciendo y es, yo creo que nosotros como colombianos sí hemos enfrentado muchísimos temores, pero también siento que eso nos hace increíblemente resilientes, que es una palabra que me gusta mucho. La resiliencia es esa capacidad precisamente de transformar situaciones negativas o de salir de situaciones negativas de una manera abanderada. Y yo creo que los colombianos, y esto sí lo digo de manera generalizada, porque soy muy orgullosa, tenemos ese superpoder. Siento que somos personas resilientes, siento que hemos sentido miedos como colectividad y que como colectividad hemos salido de ellos y eso es lo que va a pasar. Superarlos. Total. Tú hablas de transformación y tú transformaste tus miedos en este libro, Amalia. ¿En qué otros libros estás trabajando? ¿Qué estás presentando por estos días? Bueno, pues hice de hecho un proyecto muy bonito que en este momento está en librerías, lo pueden comprar, se llama el Tarot Mágico Místico de Estrellas Pop y muchas personas pensarán que tiene que ver el tarot con superar miedos. Tiene mucho que ver. Yo uso el tarot también un poco desde la terapia, desde Jung, como una herramienta de autoconocimiento. No como nada de futuro, no como nada de estas cosas, sino una manera de conocerse a uno mismo y de acceder a cosas que hay dentro de uno. ¿Esto por qué sucede? Precisamente porque siento que estamos en una sociedad, y creo que Paula aquí me puede ayudar. Siento que vivimos en este momento en una sociedad que está demasiado obsesionada con el bienestar. Y eso está bien, o sea, está bien que queramos ser fit, está bien que abramos los ojos a cómo nos alimentamos mejor, cómo oímos mejor música, todas estas cosas y cómo esto tiene un efecto sobre nosotros como seres holísticos, Andrea. Pero por otro lado también siento que a veces con las redes sociales se crean unas narrativas erróneas. Es decir, ahí todo el mundo es lindo, todo el mundo es feliz, todo el mundo es fit. Y un poco lo que yo quiero hacer a través de mis libros y mi Instagram, síganme, @AmaliaAndrade_, es decir, oigan, está bien estar mal, está bien tener miedo, sintámonos cómodos en el miedo, sintámonos cómodos en muchísimas de estas otras cosas, ¿no? Gracias, Paula. Antes de irnos, por favor, un tip para todos en casa, bien cortico sobre los miedos. Hay algo súper importante y sí es importante primero que reconozcamos que el miedo está. Cuando nosotros reconocemos que el miedo está, asumimos la responsabilidad y dejamos de ser víctimas, porque es que entonces le echamos la culpa a la sociedad, a lo que pasó, a lo que está afuera. Cuando nosotros reconocemos que tenemos ese miedo, ahí empieza el cambio. ¿Listo? Ese es el primer paso. El segundo ya es empezar a generar la acción. Sin acción, definitivamente no tenemos resultados. Si ustedes quieren pedir ayuda, también habemos muchos profesionales. Síganos en ACEIA PNL y ahí también con muchísimo gusto. Paula González, muchísimas gracias por acompañarnos. Amalia Andrade, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Andrea, muchísimas gracias. Bueno, Yamita, ahí está, reconocer el miedo, pero sobre todo actuar y no dejar que ese miedo nos quite las ganas de hacer una cantidad de cosas y proyectos que tenemos en nuestra mente ya. Ese es el primer paso, reconocerlo para poder gobernarlo.